Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta hora es El mensaje a la Iglesia de Cristo en Tiatira. Le voy a invitar a usted que si tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, vaya a la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar mirando de los versículos 18 al 29. Ahí vamos a tener la meditación, la lectura de la palabra del Señor. Amén. Veamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, hermanos. Aquí la palabra del Señor nos enseña un mensaje bastante fuerte, hermano. Quizás este es uno de los más fuertes de los mensajes apocalípticos. ¿Y por qué lo estamos mencionando? ¿Por qué estamos diciendo nosotros esto? Porque en cada lugar o en cada congregación donde el Señor iba a corregir un problema, Él se presenta de acuerdo a la naturaleza de lo que va a corregir. Y aquí el Señor viene, hermano, hacia Tiatira, viene con juicio. Y tal vez no nos queda tiempo ahorita para analizar cómo se presentó a Esmirna, cómo se presentó a Éfeso, cómo se presentó a Pérgamo, pero ahora en Tiatira el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Así se presenta Cristo a esa iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjese que quiero mencionarle que en algunas iglesias y en algunas etapas de la historia de la iglesia,
hubo momentos en que algunas iglesias quisieron ensalzar y elevar a la mujer a categoría de diosas, que era algo que usted recordará que Eva quería hacer allá en el jardín de Edén, en el huerto, cuando Satanás le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y vendréis a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, y ella aceptó aquella idea y vio que el árbol era agradable a los ojos y codiciable para poder alcanzar otro nivel de sabiduría, y entonces alargó su mano y comió, y después dio también a su marido. Aquí en Tiatira el Señor se identifica como el Hijo de Dios. Y usted me dirá, hermano, pero él era hijo también de María, de Galilea, sí. Pero María fue, como ella misma se identificó, ella fue el vaso escogido por Dios, mediante el cual Dios manifestó su poder, haciendo nacer a su Hijo, habiéndolo profetizado que una virgen daría a luz un hijo. Entonces, hermanos, aquí el Señor se identifica a la iglesia como el Hijo de Dios. Fíjese bien, como el Hijo de Dios. Y también se identifica diciéndole el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Los pies, hemos dicho ya, de acuerdo a Romanos capítulo 16 y por el versículo 20, los pies significan juicio. Es decir, los pies son utilizados para aplastar la obra de Satanás. Es decir que aquí, hermanos, estamos hablando de una situación de juicio. Y también los ojos como llama de fuego tiene la mirada del castigo, tiene la mirada de la sentencia, hermano. Dice que tiene los ojos como llama de fuego para purificar, hermano, a su iglesia. Entonces, de hecho, si usted recuerda cuando estudiamos el capítulo 1, dice Juan, yo cuando lo vi, dice, yo caí como muerto. Yo caí como muerto a los pies del Señor, porque lo que vi me espantó en gran manera, dice Juan, cuando vio esta visión del Hijo del Hombre. Y el Señor se presenta a esta iglesia de esta manera, en esta condición, el que tiene los ojos como llama de fuego. Fíjese que el Señor lo que le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, y yo lo veo todo, y yo hago juicio, porque probablemente habían cosas que se estaban haciendo secretamente, cosas que estaban haciéndose que no eran descubiertas por todos los hermanos. De hecho, hay un grupo ahí que le habían ocultado las cosas y ellos estaban haciendo otras situaciones. Dice la palabra del Señor, amén. Primero, que Él conoce la obra de la iglesia en Tiatira. Dice la palabra del Señor, amén. En el libro de Apocalipsis 2:19, dice el Señor, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si usted me va a decir, hermano, pero ¿qué iglesia más maravillosa? La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era una iglesia que está, hermano, teniendo fruto, está teniendo obras. Dice, de acuerdo a la palabra de Dios, en el capítulo 2 y el versículo 19, dice, yo conozco tus obras. Y el Señor dice, yo conozco, a mí no me son ocultas las obras, yo las conozco, yo sé que están haciendo obra. Yo sé que la iglesia está trabajando, yo sé que la iglesia está predicando, sé que la iglesia está llevando adelante los ministerios. O sea, la iglesia de Tiatira estaba desarrollando ministerio, desarrollando obra. Y dice, y tenían amor. Se fija que aquí en Tiatira no ocurre lo que estaba ocurriendo en Éfeso. En Éfeso hacían obra, pero no tenían amor.
Es decir, allá habían perdido el amor, el vínculo. Aquí no lo habían perdido. Aquí tiene, y le dice, yo conozco tus obras y conozco tu amor y conozco tu fe y también tu servicio y también tu paciencia y que las obras últimas son más que las que hicieron al principio. Mire cuánto tiene esta iglesia. Tenía obras, tenía amor, tenía fe, servicio, paciencia y que tenía obras. Maravillosa congregación, maravillosa iglesia, diría usted, hermano. Pero el Señor que ve todo, ¿verdad? Porque el Señor no solo ve estas cosas, sino que Él ve toda la obra completa. Y Él ve también hasta las intenciones y las cosas que están allá detrás del velo. Amén. Entonces aquí vamos a decir así, hermanos, llevándola hasta nuestros tiempos, esta sería una iglesia muy, muy excelente, dirían los humanos. ¿Ve? Los humanos dirían que es una iglesia inclusiva. ¿Y por qué decimos una iglesia inclusiva? Porque esta era una iglesia que tenía, mire cuánto tenía obras, tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía paciencia y hermano, y las obras, los ministerios, la obra que estaba haciendo la iglesia era mayor a la que habían hecho al principio, es decir, iban creciendo en la obra. Pero aquí viene lo demás. El Señor le dice a la iglesia, versículo 20, si usted está leyendo conmigo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Fíjese que aquí, por esto dije que esta iglesia, la iglesia de Tiatira, pareciera como una iglesia moderna, donde se vuelve una iglesia inclusiva. Le dicen a la gente, no hombre, si la mujer tiene los mismos derechos del hombre, pues. Si la mujer quiere ser pastora, puede ser pastora. Si la mujer quiere ser predicadora, puede ser predicadora. Si la mujer quiere hacer... Bueno, esa es la opinión que usted tiene y está bien. Se respetan las opiniones, aunque no se comparten. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas no tienen que ver con opiniones, sino que tienen que ver con doctrina y la doctrina es sólida. Y la doctrina no es para someterla a discusión si está o no de acuerdo. La doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia, o se obedece o se rechaza. Es esa la salvedad que hay. Dios no le pregunta a usted si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, o que le está preguntando si usted está a favor o en contra de algo, ¿no? El Señor le dice, esto es sí, sí, y esto es no, no. El Señor pone el cerco, pone el límite de la doctrina en cuanto a su iglesia y a la forma que Él la va a conducir, porque la iglesia no es de los seres humanos, la iglesia no le pertenece a ningún hombre, la iglesia le pertenece al Señor, la iglesia le pertenece a Dios y Él es el Hijo de Dios. La Biblia dice en libro de Hechos 20:28, o 20, 27 y 28, donde el Señor nos dice, velad, dice por la iglesia, velad por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, ni usted ni yo morimos por la iglesia, murió Cristo por su iglesia, y Él es el que pone las normas. Él es el que pone las reglas. Él es el que dice, así se va a hacer. Así quiero que se haga tal cosa. Y el ser humano solo se debe limitar a obedecer lo que Él dice a través de su palabra. Pero resulta que en la iglesia de Tiatira estaban haciendo algo que era incorrecto.
estaba sucediendo algo que era malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira? Hermano, pero era una iglesia que tenía obras, tenía fe, tenía servicio, tenía amor, hermano, era una iglesia preciosa. Sí, pero a la vista del que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido refulgente, era una iglesia que estaba cometiendo un pecado. ¿Cuál era el pecado que estaba cometiendo? Dice el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, detengámonos un momentito, el pecado de la iglesia era tolerar que una mujer estaba ejerciendo tarea de enseñanza y de seducción a siervos. Ese era el problema de la iglesia. Y cualquiera de nosotros, ay hermano, qué grosero, qué legalista, qué fariseo es usted, hermano, etcétera. No, solo nos estamos limitando a mirar lo que dice la palabra. Dice, lo que yo tengo contra ti, iglesia, es que tú toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, está enseñando y seduciendo a los siervos a cometer fornicación y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Está enseñando una doctrina equivocada, una doctrina errada. Y el error de la iglesia era que toleraba que esto pasara. Toleraba que esto pasaba. Me imagino al pastor, al obispo, al encargado, al ángel de la iglesia en Tiatira. Hoy nos va a predicar la hermana. La hermana aquí menciona un nombre y dice Jezabel. Creo que lo que el Señor hace a través de este texto es comparar a esa mujer con aquella bruja del Antiguo Testamento. Con Jezabel, la mujer de Acab, la hija del rey de los Sidonios. Hermano, aquella que era una bruja, literalmente, porque ella adoraba a Baal y hizo altares y también construyó templos a Baal e hizo adoración falsa. La Biblia nos relata el fin de aquella mujer que le gustaba, hermano, la coquetería, le gustaba la fornicación. De hecho, hasta se pintaba los ojos. Bueno, encuentro yo eso, que se ponía ahí con antimonio en los ojos y se ponía toda coqueta para poder ganar de esa manera adeptos para su causa en el templo de Baal. Incluso quiso conquistar así a algunos. Sin embargo, el Señor le dio un fin bastante terrible. Según el libro de Reyes 9:30, nos enseña que esa mujer fue lanzada desde arriba, desde un segundo piso, hermanos, y fue lanzada y cayó a tierra, y cuando cayó la sangre de ella chispeó, es decir, respingó, hermano, hasta los frenos de los caballos, y después Jehú le pasó encima con el carruaje y murió allí y la dejó allí tirada y nadie la levantó. Y entonces los perros que andaban ahí, hermanos, se la comieron y no dejaron nada más que la calavera, de tal manera que ella ya no era reconocible, porque los perros se comieron las carnes de Jezabel, porque fue una mujer mala, muy mala. Y el Señor compara a esta muchacha o a esta persona, a esta mujer en la iglesia de Tiatira, porque ella estaba haciendo cosas parecidas o siguiendo una doctrina que había tal vez sido heredada o que estaba siendo extraída desde allá. Y el Señor le dice al ángel de la iglesia en Tiatira: yo tengo unas pocas cosas contra ti, que tú, le dice, fíjese bien, que tú toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Cuál era el pecado de sí que estaba sucediendo? ¿Era que ella perteneciera a la iglesia? No. El problema era que ella estaba ejerciendo tarea de enseñanza y de seducción a siervos. Hermano, ¿y entonces, y qué es pecado que una mujer enseñe, pues? ¿Y qué es pecado que una mujer predique, pues?
Bueno, ¿y por qué no dejamos que la Biblia nos responda? Porque cuando nosotros queremos establecer una doctrina, tenemos que ir a ver qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia enseña en cuanto al punto que nosotros estamos estudiando. Se lo voy a poner así de esta manera. Si usted va conmigo a la carta de Timoteo, amén. Vea lo que dice la carta de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2. Veamos lo que nos dice la palabra. Amén. Amén. Capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer lo que dice la Biblia hasta el versículo 15. Vea lo que dice. Amén. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. De acuerdo con la palabra del Señor, y yo no voy a discutir, hermano, si usted me dice, hermano, yo no creo eso que dice ahí. Ahí eso escribió Pablo porque Pablo era machista, porque Pablo nunca se casó, porque Pablo odiaba a las mujeres, etcétera, etcétera. Podrá pensar usted lo que usted quiera, ¿verdad? Está bien, pero nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, nosotros respetamos lo que dice la palabra. Y si la palabra de Dios lo dice de manera literal, sostenida doctrinalmente hablando, entonces ¿por qué nos vamos a poner a pelear con Dios si el que hizo la palabra es Dios, no nosotros? Dice la Biblia, la mujer debe aprender en silencio, con toda sujeción. Y dice, porque no está permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres, sobre el hombre. No está permitido que la mujer ejerza dominio. Es decir, que diga una mujer, yo quiero ser pastora y me voy a poner ahora allá a dirigir en la iglesia y ahora la iglesia es mía y la iglesia yo voy a decidir y yo voy a tomar las decisiones y yo soy la que va a estar al frente y todo eso. Eso está prohibido de manera categórica, literal, frontal, y lo dice el Señor. He escuchado a muchos predicadores que no están de acuerdo con esto y ellos dicen, no, es que Pablo le dijo eso a Timoteo porque en las iglesias gentiles se estaba dando desorden y las mujeres eran desordenadas y etcétera, etcétera, pero era por un contexto histórico-cultural, era por la cultura que había en aquel tiempo que el apóstol Pablo le dice esto, no era por otra cosa. Perdón, no sé. A veces a la gente que es, hermano, descuidada y no es diligente con el estudio de la palabra, la pueden engañar con eso. Pero lo que dice la Biblia aquí no es eso. Lo que dice el Señor aquí en su palabra, dice, hermano, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y cuál es la razón, Pablo? El versículo siguiente, que es el versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es decir, Pablo, cuando le dicen, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual a la mujer la pasa a un segundo plano o la pasa a otro lugar? El apóstol escribe y dice, porque el hombre fue formado primero y después fue formada la mujer. ¿Se acuerda que Dios dijo que iba a ser ayuda idónea para el hombre? No al revés. Entonces, hermano, Pablo dice, el hombre fue formado primero y después fue formada la mujer. Entonces, dice el apóstol, luego en el versículo 14, dice, vuelve a recalcar y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y esto
de que ella fue engañada e incurrió en transgresión nos lleva allá, al principio mismo, al tiempo del Génesis. Si usted va conmigo allá al libro del Génesis y vea conmigo lo que dice el capítulo 3 de Génesis, cuando la mujer recibe la sentencia de parte de Dios, Génesis capítulo 3 y el versículo 16 dice lo siguiente: a la mujer dijo el Señor, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese se enseñoreará significa se adueñará. Es más, en la interpretación o lo que podemos decir, el Señor le dice a la mujer, lo que tú deseabas para ti cuando comiste del fruto, no te lo voy a dar a ti. Se lo voy a dar a tu marido y él será tu amo y señor. Es decir, Dios puso al hombre y lo puso en ese orden. Y es por eso que también el Señor, fíjese bien, en la carta de Corintios 11, vaya conmigo a la carta de Corintios, capítulo 11, vea lo que dice la carta de Corintios 11, amén. Vea lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en Corintios capítulo 11. Es la primera carta a los Corintios. Y dice el versículo 3 en adelante. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Amén. El Señor puso por cabeza al hombre, no a la mujer. No es la mujer la que va a estar la cabeza, no es la mujer la que iba a estar al frente, no es la mujer la que iba a estar dirigiendo. Lo dijo el Señor. El Señor dijo, sepa, el hombre es cabeza de la mujer. Y Cristo, y nos aclara que Dios es la cabeza de Cristo. Pero si esto todavía usted dice, no hermano, a mí no me convence todavía, a mí yo creo que eso era en el pasado, pero ahora ya no. Bueno, yo le estoy mostrando los textos de la palabra de Dios y usted elige si creerle a Dios o realmente no creerle y rechazarle pues su argumento, su palabra, lo que Dios ha dejado. En el libro de Corintios, siempre en la primera carta, en el capítulo 14, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 34 en adelante. Vamos a leer lo que dice. Si usted está estudiando la Biblia con nosotros, tome su Biblia y léala también. Dice el Señor en su palabra. Amén. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Amén. La palabra del Señor nos dice cuál es el rol, nos dice cuál es la situación. Y dice, las mujeres, que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Allá Pablo dice, porque no está permitido que la mujer enseñe, que ejerza esta tarea sobre siervos, sobre hombres. Y dice él en el versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En el versículo 36, hermano, es una sentencia muy fuerte, y veamos lo que dice el Señor. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Es decir, bueno, la palabra de Dios la inventaron ustedes, salió de ustedes, ustedes dijeron la palabra de Dios, o solo a ustedes les ha llegado. Es decir,
No, hermano, porque la palabra viene de Dios. Esta palabra que está aquí y la que estamos leyendo, la que está leyendo usted ahí en su Biblia, esa no la inventó ningún hombre. Eso lo dijo Dios en su palabra. Y lo dijo con propiedad, porque en la carta de Timoteo, la segunda de Timoteo 3:16 y 17, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, Dios lo dejó así. Por eso dice, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Y en el versículo 37 dice todavía algo más fuerte. Y dice, hermano, amén, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, no es mío. Lo que yo estoy escribiendo, lo que estoy diciendo que se haga, no es algo que a mí se me ha ocurrido, es algo que Dios dispuso y es un mandamiento que viene de Dios. Ahora, si usted, aún leyéndolo, aún mirándolo y aún allí viendo la disposición del juez, viendo la disposición del rey de toda la tierra, aún así se resiste y quiere hacer lo opuesto, hermano, qué tremendo. Esa es una situación que cada quien va a dar su cuenta con el Señor. Por eso el versículo 38 dice, mas el que ignora, ignore. Esta expresión quiere decir, mas el que esto ignore, él también será ignorado por Dios. Porque el que no toma en cuenta a Dios, según Romanos capítulo 1, Dios tampoco lo va a tomar en cuenta y lo va a rechazar para que haga cosas que no convienen y que hagan lo contrario a lo que Él ha ordenado en la fe verdadera. Volviendo nosotros a Apocalipsis capítulo 2, encontramos entonces que lo que el Señor dice, tú toleras, le dice a la iglesia en Tiatira, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, estaba ejerciendo tarea de enseñanza y de seducción de siervos, los estaba convenciendo y estaba haciendo cosa mala porque les estaba enseñando a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, había corrompido la doctrina y la iglesia estaba cayendo en esa condición. A lo mejor era carismática, hermano. A lo mejor era bonita la mujer y tenía esa carisma, esa calidad, y la gente apoyaba y la gente hacía obra y la gente trabajaba y los estaba conduciendo y los estaba llevando hacia una doctrina que iba al despeñadero. En el versículo 22 dice lo siguiente, vea lo que viene en el juicio. Dice, he aquí, dice el versículo 22, estamos en Apocalipsis 2:22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, dice, a los que ya aprendieron ese camino, a los que ya autorizaron, a los que les gusta esa forma de adorar, a los que les gusta esa forma de hacer iglesia, esa forma de hacer doctrina, a los que les gusta eso que ella está haciendo, dice el Señor, amén, yo a ella la arrojo en cama. ¿Qué significa esta expresión o cómo la podemos entender? Esto significa que el Señor la iba a herir con una enfermedad, la iba a herir con algo, de tal manera que quedara postrada. Y dice, hermanos, dice en gran tribulación y en gran tribulación, es decir, en conflicto, en problemas, en pruebas, a los que con ella adulteran. ¿Por qué habla el Señor de adulterar? Porque ellos estaban cambiando la doctrina. O sea que el problema era doctrinal. Dios había establecido una doctrina. Dios estableció una doctrina para la iglesia. ¿Cómo la iglesia tenía que hacer? ¿Quiénes tienen que hacer qué cosa en la iglesia? ¿Quiénes tienen el permiso de hacer algo? ¿Quiénes no lo tienen? Hermano, Dios autorizó lo que se iba a hacer. Dios autorizó a los predicadores, a los obispos, a los diáconos, a los ancianos. Dios autorizó a las siervas, a los siervos, pero a cada uno
como dice la carta de Corintios y también Romanos, hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, que así como en nuestro cuerpo existen muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y como hemos leído ya, la cabeza, la dirección, no le corresponde a una mujer, no corresponde a una mujer por mandato divino, por mandato de Dios. No puede estar una mujer al frente. Y mucha de esa gente que tiene conocimiento lo sabe, pero ha tomado para sí el libro de Corintios 14:38, ignorando de manera voluntaria el mandato de Dios y poniéndolo a un lado y haciendo lo que mejor le parece a ella. Entonces, hermano, eso es bien delicado, pero como cada quien va a dar su cuenta delante de Dios, nuestro deber es decirle a la gente o decirle a usted, mire, así es lo que dice Dios, así es como se hace, como Dios lo ha provisto y Dios lo ha autorizado, pero la gente es la que toma decisión. Si la gente dice, a mí no me gusta. Yo recuerdo que había una persona que nos visitaba como iglesia y me dijo, aquí en esta iglesia, me dijo, no danzan, me dijo, aquí no bailan, me dijo, aquí no se siente el espíritu, me dijo. Y a mí me gusta, me dijo, y ni hay instrumentos, me dijo, nada, me dijo, aquí esta iglesia está muerta, esta iglesia está apagada, me dijo, aquí no hay nada, me dijo. A mí no me gusta eso, me dijo, a mí me gusta, me dijo, y si están, me dijo, ahí con eso, me dijo, a mí esta me gusta más, me dijo, y en la predicación, que uno lee la Biblia en la casa, me dijo, con un ratito que prediquen ya estuvo, me dijo. O sea que para esa persona, pues, le interesaba otra cosa, ¿no? Pero aquí es donde la persona pues tiene que saber validar y saber valorar lo que Dios nos ha concedido y lo que Dios nos ha dado y el saber ajustarnos y a la regla de Dios, a la norma de Dios, porque no es de nosotros. La palabra no la inventamos nosotros, la palabra no salió de nosotros, la palabra vino de Dios. Y hay mucha gente que quisiera borrar de la Biblia que no dijera eso, que no dijera esas cosas. Pero allí están en la palabra y lo que hacen es que tratan de ignorarlas y hacen a un lado la palabra de Dios y no la leen y tratan de obviarla, tratan de evitarla lo más que pueden porque dicen, es que eso es muy conflictivo, es que ahora los tiempos han cambiado. Perdón, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dijo el Señor, hermano? Mi palabra se mantiene firme. Mi palabra se mantiene hasta el final. Es decir, no que diga la gente, no, es que aquellos eran otros tiempos, hoy es otra palabra. No, es la misma palabra. Lo mismo que fue pecado ayer, es pecado hoy y va a ser pecado mañana. Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y mañana, y siempre. Jesucristo sí es el mismo. Entonces, ¿quién es que está cambiando las cosas? Bueno, la está cambiando la gente. A través de sus agentes el enemigo está filtrando la iglesia y está minando las mentes y los corazones de la gente. Ahí, hermano, dice la Biblia, y en grande prueba de tribulación a los que con ella adulteran. Y dice ahí la Biblia, hay algo que dice en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Una cosa es, hermano, que también Dios mira la injusticia y mira que la gente está torcida y haciendo cosas que están contrarias a la palabra. Y Dios dice, yo les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Y eso pasa. La gente dice, no, es que así está bien. Es que así está bien la hermana, así está bien allí el ministerio, así está bien la pastora, así está bien todo. Y entonces la gente dice, si así está bien ¿para quién? ¿Para Dios o para ellos? Porque aparentemente esta iglesia, que era una iglesia que tenía obras, amor, que tenía fe, servicio, paciencia y las obras últimas eran mayores, era más lo que estaban haciendo, la iglesia estaba prosperando mucho. Pero, dice la Biblia, pero estaba tolerando a una mujer que ejercía tarea de enseñanza y de seducción de siervos para comer cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Y Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero no quiso. Dice que no quiere arrepentirse, dice el Señor. No quiere, porque una vez que han probado las mieles del pecado, quiere seguir en esa condición. Ella quiere seguir en eso mismo y nadie le va a sacar de ahí.
Entonces, eso es lo que había pasado aquí en esta iglesia en Tiatira. Si se da cuenta, es un problema complejo y tal vez muy contemporáneo. La palabra del Señor nos enseña también y dice en el versículo 22, dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, si no se arrepienten, los voy a meter en prueba. Versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor dice, y a sus hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de ella, hijos de esa doctrina, hijos de esa condición, seducidos, atraídos y todo lo que usted puede imaginarse, hermanos. Y dice el Señor, los voy a herir de muerte. A ver si tenía hijos también en carne también. Y dice el Señor, y todas las iglesias, dice él, van a saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es decir, el Señor, aquí hay algo, una vez recuerdo, uno de los jóvenes me dice, mire, y Satanás puede leer nuestra mente, puede Satanás leer nuestra mente y saber lo que nosotros estamos pensando. Y yo le decía, no, Satanás no puede saber lo que nosotros estamos pensando, porque la Biblia dice que el único que puede entrar a nuestra mente y puede escudriñar todo lo que hay allá adentro, aún las intenciones más profundas del corazón, ese solo es Dios, y eso lo dice la Biblia, y yo le creo a la Biblia, yo le creo a Dios. Entonces el Señor dice, y probablemente esto se estaba dando, hermano, así como les digo, hermano, probablemente en secreto, pero el Señor que ve todo, dice la Biblia, y esto dice, lo sabrán todas las iglesias, que yo soy, dice el Señor, que es el que escudriña la mente y el corazón, y les voy a dar a cada uno según vuestras obras. Es decir, al que hace obras de injusticia, le va a dar la obra de injusticia que haya hecho. Y que se rebele contra su palabra, bueno, si el Señor dejó escrito en su palabra. Yo recuerdo que en el Antiguo Testamento, solo les quiero hacer como una mención, yo sé que algunos de ustedes ya han estudiado esto o tal vez lo saben bien, que en el caso de Moisés fue el varón que Dios eligió. ¿Se acuerda que Moisés fue elegido por Dios para conducir al pueblo de Israel en el desierto, para llevarlo hacia la tierra prometida? Amén, hermano, ¿se acuerda de eso? Pues la palabra del Señor nos dice que el Señor escogió a Moisés. Y el Señor hablaba con Moisés para que Moisés le comunicara al pueblo. Pero un día, hermanos, un día vino la hermana de Moisés, llamada María. Dice la Biblia que ella, se puso molesta por dos cosas. La primera es que dice que Moisés tomó mujer cusita, es decir, tomó mujer de las hijas de Madián. Tomó de la tierra de Cus, tomó una mujer extranjera como mujer, y entonces estaba molesta con Moisés, su hermano, por ella, por la mujer que había tomado, que no era parte del pueblo, hermano, y por esa razón estaba molesta, mire usted. Pero el fondo de la situación no era solo eso, sino que ella convenció a Aarón, hermano, para ir a decirle, mira, le dice, si nosotros también somos siervos de Dios, le dijo, nosotros somos siervas del Señor también. Dios puede hablar por medio de nosotros. Amén, Dios puede hablar por medio de nosotros. ¿Acaso solo por medio de Moisés va a hablar? ¿Que acaso solo por él puede darle mensaje al pueblo? ¿No puede Dios hablar por nosotros también? Dijo María. Y entonces el Señor, que estaba oyendo todo, le dijo a Moisés, reúneme Moisés, a Aarón y a María, y tú también, vengan a la puerta del tabernáculo, quiero hablar con ustedes, le dijo el Señor. Mire, hermano, qué tremendo, hermanos. Y cuando se presentaron en el tabernáculo, la gloria del Señor apareció en el tabernáculo, hermanos, y entonces le dice el Señor,
¿por qué no tuvieron temor? Le dijo. Porque Moisés es el hombre fiel en toda mi casa, le dijo el Señor. ¿Y por qué no tuvieron temor de hablar de mi siervo? ¿Por qué no tuvieron temor ustedes? Apártate, Moisés, porque voy a consumirlos. Y Moisés se puso enfrente, intercediendo, y le dice, no, Señor, no muera ellos. Y entonces está bien, y le perdonó la vida. Y entonces, hermano, pero en ese momento, hermanos, el Señor le puso una enfermedad, le puso una lepra a ella, a esta mujer, María. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés, déjala. Y Moisés le dijo, Señor, no, yo no quiero que ella esté así como los que nacen muertos. Le dijo, no, Señor. Y lloró Moisés delante de la presencia de Dios, rogando por la salvación de su hermana. Y entonces el Señor le escuchó y le dijo, está bien, ella sanará, pero la quiero fuera del campamento. 7 días afuera del campamento, no la quiero en mi congregación, le dijo el Señor, porque ha pecado contra mí. Hermanos, es que es bien peligroso, pero la gente a veces no entiende estas cosas, no las percibe, y hoy día con tanta confusión religiosa no quieren hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Y el Señor Dios Todopoderoso, hermanos, estaba bastante molesto en esto. Usted puede leer, hermano, allí en la Biblia, en el libro de Números capítulo 12. Puede usted completar todo el estudio que le estoy mencionando y se va a dar cuenta que el Señor no permitió. Y ella quería ser como la vocera, la profeta que escogida por Dios para anunciar. Y el Señor dijo, no, es que a Moisés es que yo he elegido. Ahora, también cuando hablaba una vez con alguien y me decía, mire, me dijo, y el Señor, ¿por qué no escogió a mujeres como apóstoles? Mire, si es que es la voluntad del Señor. El Señor quiso escoger a 12 hombres, varones, que representaran a las 12 tribus de Israel. Y eso fue lo que Él dispuso. Y nosotros no tenemos que estar allí, hermano. La palabra de Dios y las órdenes del Señor se obedecen y no se ponen en discusión. O hace caso o no hace caso, pero allí cada uno es responsable y el Señor dice, yo le voy a pagar a cada uno de ustedes según sus obras. O sea, lo que usted haya hecho, eso es lo que le voy a dar. Entonces, pero hay mucha gente que no acepta eso, no acepta lo que Dios dice en su palabra y está bien. Ya cada quien tiene inclinado su corazón hacia dónde ha de ir y la persona decide. Hermano, es una situación bien dura la que le pasó a María, la hermana de Moisés, y no quedó convidada a volver a enfrentar a su hermano ni nada parecido, hermano, otra vez a luchar por el poder y querer ella sobresalir y estar así, hermano, en ese plan que se puso. Amén. Ahora, fíjense bien y detallemos bien esta situación. Dice la Biblia, amén, en el versículo, y usted dirá, hermanos, y ya estuvo, ahí termina el mensaje de Tiatira. No termina. El asunto es que aquí hace falta algo. Mire lo que dice Apocalipsis 2:24 en adelante. Dice el Señor, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En esa iglesia, en Tiatira, la que tenía obras, amor, fe, servicio, paciencia, a esa obra, a ese lugar en Tiatira, también, hermano, estaban llevando reuniones secretas. Estaban ocurriendo cosas, tal vez no a la vista de todos, pero, hermanos, según lo testimonia la Biblia para nosotros aquí, dice que había un grupo de hermanos fieles en Tiatira. De allí era Tabita, ¿verdad? Creo yo que de allí era Tabita. Bueno, ustedes sabrán mejor esa historia. De allí, de ese lugar en Tiatira, hermanos, dice que había un grupo de hermanos que estaban bien con el Señor y estaban correctos, no se habían contaminado con esa doctrina, con esa cosa que estaban haciendo ahí, conducidos por esa mujer. Dice
en este versículo que esa doctrina que se había regado y que se había adueñado de algunos ahí, dice, a ustedes que no han conocido lo que ellos llaman. Fíjese cómo le llamaban esa doctrina. Le conocían como las profundidades de Satanás, así le decían. ¿Y en qué consisten las profundidades de Satanás? Y es por esto que yo les digo a algunos hermanos, hermanos, seamos sabios. Seamos sabios, porque cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos para predicar la palabra, para hablar de Dios, para hablar del juicio del Señor, para hablarle de la fe, del evangelio a la gente. Hermanos, pero esta iglesia en Tiatira se reunía, hermanos, se reunía, fíjese bien, para conocer las profundidades de Satanás. ¿Cómo era Satanás? Es decir, para conocer a los demonios, cómo eran los demonios, cómo actuaban los demonios, cómo se manifestaban los demonios en la vida de la gente. O sea, las profundidades de Satanás. Ellos profundizaban no en conocer a Dios, no en conocer al Señor, sino en conocer al diablo. Hermano, era algo bien tremendo lo que estaba pasando en esa iglesia y lo que estaba sucediendo con esa mujer. Hermano, ahí una situación bastante recia, bastante serio lo que estaba pasando. Y dice la Biblia, a ustedes que no tienen esa doctrina y no han conocido eso que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, dice el Señor, no les impondré otra carga, pero lo que retienen, o sea, lo que tienen ahora, reténganlo hasta que yo venga. Retengan la fe, retengan la salvación, manténganse limpios, manténganse salvos, y yo les voy a dar la salvación. Dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuál era el problema? El problema que había en Tiatira. El problema era que la mujer quería autoridad. La mujer, esta Jezabel, tenía dominio de autoridad sobre los siervos, sobre la iglesia. Y el Señor dice, eso no es lo que yo he dicho, eso no es lo que yo he mandado, esos no son mis mandamientos, esas no son mis obras, dijo el Señor. Dice, al que logre vencer, entonces dijo, y guardare mis obras, es decir, que guarde lo que Él dispuso, que guarde lo que Dios dispuso en su palabra, hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, pero yo le voy a dar esa autoridad. Yo le voy a dar ese poder. Yo, dice el Señor, porque cuando el Señor pone, hermano, cuando el Señor unge, así como ungió a Saúl, como ungió a David como rey y a Salomón y a otros, el Señor los puso, y lo que el Señor pone, Él lo pone o Él lo quita, pero nadie lo toca. Amén, hermanos. Así que es el Señor el que los puso a nosotros. Por eso dice, el Señor mismo escogió a unos de evangelistas, de predicadores, de ministros, de servidores, de todo. Él se dispuso en el cuerpo a distribuir todo como Él quiso. Y dice el Señor, al que logre vencer y logre guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, cuando dice el que tiene oído es, oiga, entienda, acepte lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también cuando dice, le daré la estrella de la mañana, esta estrella resplandeciente de la mañana, pues es lo que dice el libro de Pedro. También Pedro nos habla de eso en el versículo, la segunda de Pedro 1:19, creo que está por ahí, donde nos dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra, en estar atento a la profecía, en la cual alumbra como una antorcha en lugar oscuro, hasta alumbrarnos hasta que el día esclarezca y aparezca el lucero de la mañana y relumbre en nuestros corazones. Así que, hermanos, damos gracias a Dios
y a cada uno de ustedes que han acompañado en este estudio. Y sé que nos hemos quedado tal vez un poco cortos porque todavía hay más que decir acá, pero lo que se ha dicho creemos que es suficiente para comprender lo que ha sucedido en Tiatira y lo que el Señor intenta corregir en esta iglesia y que también podría estar aconteciendo en la iglesia moderna de hoy día. Así que, hermanos, pues damos gracias al Señor nuestro Dios. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.